Buenos días a todos. Mi nombre es Lourdes Chávez, gerente de producto de la Unidad de Servicios Gestionados. Les doy la bienvenida a este webinar que tiene como objetivo darles a conocer los principales cambios de la normativa de riesgo operativo dispuesto por la Superintendencia de Bancos. Como ya es de conocimiento para el sector bancario, pero que ahora se vuelve mandatorio para las empresas que son proveedores de servicios financieros como las cooperativas y seguros. Además, se va a presentar una visión sobre los servicios de gestión de continuidad de negocios. Para ello nos acompañan los siguientes expositores. Paul Ventimilla, gerente de proyectos de Main. Juan Pablo Peláez, consultor de seguridad de la información y continuidad de negocios de la compañía Newnet. Él cuenta con más de 10 años de experiencia ejecutando proyectos de seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad de negocios en diversas empresas del sector público y privado. Ricardo Rodríguez, ingeniero de preventa de plataforma TI de Main. Antes de darle paso a los expositores, los voy a dejar con David Palacio, Business Manager de la Unidad de Servicios Gestionados. David, te escuchamos. Muchísimas gracias, Lourdes. Y más que nada, agradecer a todos los asistentes, personal de Main y clientes nuestros muy apreciados por Main, que tiene más de 38 años de trayectoria en el mercado, ¿no? Nos agrada mucho poder compartir con ustedes estas experiencias de algunos consultores con muchísima trayectoria, principalmente porque vemos una necesidad muy importante del mercado, no solamente por el hecho de que exista ahora una nueva normativa, sino por el hecho de que existen nuevos escenarios de riesgos a los que un plan de recuperación de desastres tiene que enfrentarse. Hay cosas que antes uno no pensaba, ¿no? Ahora lo estamos viviendo en Quito, una situación complicada que puede hacer que, por ejemplo, personas que son críticas o sensibles para la operación de empresas sencillamente no puedan movilizarse de un lugar a otro. Por esa razón es muy importante volver a repensar los escenarios de recuperación de desastres, no solamente desde el punto de vista normativo, sino otro tipo de escenarios de ataque que tenemos. Tenemos muchas situaciones en términos de seguridades, muchas situaciones en términos de secuestro de datos, que requieren que exista capacidad de reacción por parte de las empresas, ¿no? Con todas estas motivaciones hemos armado el equipo consultor que acaba de presentar los Lourdes, y vamos a empezar viendo el entendimiento de la parte normativa, que de alguna manera nos puede dar claridad respecto a qué cosas se están poniendo énfasis en este momento, y luego pasar al contenido como tal que lo vamos a manejar Juan Pablo, y algunas soluciones que se pueden implementar. Adelante, Paul. Buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. A ver, les voy a presentar los cambios de la normativa que emitió la resolución de la Superintendencia de Bancos. Y aquí hay que notar que el plazo de estos cambios es hasta agosto de este año, con lo cual nos lleva a un esquema de urgencia y de criticidad de la aplicación de estos cambios. Les he tratado de agrupar y categorizar estos cambios para que sea de mayor, que sea un mejor análisis de este cambio en la normativa. El primer cambio. Se está solicitando un cambio de un plan, lo que se llamaba antes solo con un documento, a toda la implementación de un sistema de gestión de continuidad del negocio. Y este sistema se debe establecer, implementar y mantener y mejorar de acuerdo y tomando como referencia los estándares tipo ISO 22301 que les sustituye en su momento. Adicional, ya se hacía antes los impactos de vía, pero este rato debe ser revisado periódicamente y además actualizado cuando existe un cambio en la organización o en su entorno. Y adicional a esto, se deben hacer pruebas anuales de continuidad de la entidad. Esto se complementa con realizar de forma continua evaluaciones integrales del riesgo operativo, de proyectos en curso y de nuevos proyectos. También se debe implementar una base de conocimiento de las lecciones aprendidas, de los resultados de las pruebas, al plan de continuidad y al sistema de gestión de continuidad, eventos de continuidad materializados y las debilidades encontradas en las revisiones. Tenemos otra categoría que es la gestión de incidentes del riesgo operativo. Y aquí
la normativa nos incluye la asignación de un gestor de incidentes, quien debe velar por todo el ciclo de vida del incidente. Permítanme, voy a mejorar esto de la siguiente manera para que se pueda hacer una guía. Entonces, el ciclo de vida de todo el incidente, debe haber un registro, priorización, análisis de escalamiento, una solución y la gestión de las lecciones aprendidas y el reporte a las partes interesadas. Todo esto debe ser basado en políticas, procesos, procedimientos y metodologías para la gestión de incidentes. En la gestión de incidentes también se deben ejecutar pruebas controladas y debe haber una base de conocimiento. Y los servicios, los incidentes que afectan a los servicios críticos deben ser comunicados a la Superintendencia de Bancos. En la parte de seguridad de la información, deben existir informes de auditoría externa, tanto de seguridad de la información y continuidad del negocio, realizados por personas o empresas con experiencia acreditada en el ramo. Y estas auditorías deben ser a seguridad de la información, a ciberseguridad y además a servicios de la nube que vamos a ver más adelante. Estas auditorías externas deben ser realizadas por lo menos una vez al año y deben dar, además de los hallazgos encontrados, opciones de mejora y mitigación de esos riesgos. Aquí era lo que les indicaba, que se debe también contar con una auditoría de los servicios en la nube con el fin de mitigar amenazas, vulnerabilidades y mitigar los riesgos. Aquí, por favor, les voy a mandar unas preguntas. Estas preguntas son anónimas del rato que nos respondan, ¿sí? Si ustedes han identificado ya una empresa tercera para realizar esta auditoría externa, el plan de recuperación, de seguridad de la información o servicios en la nube o ciberseguridad, con alguna empresa o persona con experiencia en el ramo. Las respuestas van a ser anónimas, simplemente nos va a servir para después mostrarles unas estadísticas de cómo va. Así es que les solicita su muy buena ayuda para las respuestas respectivas. Hasta eso sigamos. ¿Qué es lo que pasa si no cumplimos? Pues bueno, la normativa nos indica que va a haber una amonestación escrita o una multa desde el 0.001% de los activos de la empresa hasta llegar a una multa del 0.01 de los activos de la empresa o la remoción de los administradores o la remoción de autoridades. Esto después de un proceso administrativo que debe llevar la super de bancos. En resumen, ¿cuáles son los cambios? A ver, primer grupo, cambio de plan a sistema. ¿Sí? El análisis de vía que debe ser revisado periódicamente y actualizado cuando existan cambios externos o de la organización. Deben haber planes anuales de continuidad y debe existir una base de conocimiento de las lecciones aprendidas y pruebas realizadas. En incidentes, asignar un gestor de incidentes debe ser basado en políticas, procedimientos y metodologías y gestionar el ciclo de vida, base de conocimiento y comunicación a la Superintendencia de Bancos. Las auditorías. Auditorías tanto de seguridad de la información, ciberseguridad y servicios de la nube. Deben ser realizadas una vez al año y por empresas acreditadas y con experiencia en el ramo. Esas son los cambios principales. No sé si tenemos ya las respuestas. Perfecto. A ver. Solo el 22% tiene identificado ya una empresa externa para realizar las auditorías y el 78% no. Okay. Recuerden que la aplicación de estos cambios estamos hasta agosto y es importante no dejar al último. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Después de esta introducción que nuestro compañero Paul acaba de realizar sobre los cambios en la normativa, pues vamos a enfocarnos acá específicamente a ver los servicios de gestión de continuidad de negocio que pueden apoyar a las diferentes empresas que están obligadas a cumplir con estos elementos, ¿sí? Bueno,
Cuando vamos a hablar de gestión de continuidad de negocio, es muy importante tener en cuenta que la base de la continuidad de negocio es la respuesta a atención de emergencias. La respuesta a atención de emergencias está enfocada y objetivo es poder salvaguardar las vidas humanas y la infraestructura física de una organización. Es por eso que es la base hoy en día. Y pues muchas organizaciones, empresas y en Ecuador están obligadas pues a tener sus planes de emergencia. Cada ubicación tiene un plan de emergencia. Me imagino que ya cada empresa ha avanzado en esos temas. Cuando hablamos, un ejemplo de tener brigadistas, puntos de encuentro, extintores, detectores de humo, son elementos que hacen parte de un plan de atención de emergencia en una organización. Y lo pongo acá porque cuando hablamos de gestión de continuidad de negocio, independientemente del incidente que se puede estar presentando, es muy importante considerar, y lo primero que se activa en este caso son los planes de atención de emergencia. Más arriba de esto, de un plan de atención de emergencia, vemos lo que se conoce como los planes de contingencia. Los planes de contingencia, o muchas veces conocidos como planes alternos de operación, son elementos que ayudan a darle continuidad tanto a la infraestructura tecnológica como a los procesos de una organización, pero ante eventos puntuales o interrupciones pequeñas que pueden ocurrir en el día a día. Acá vemos, por ejemplo, si llega a no estar disponible, se me llega a dañar la impresora, mi plan de contingencia es que yo tengo otra impresora en la ubicación, la conecto y si no llego a tener un equipo, tengo el otro equipo ahí en la misma ubicación para darle continuidad a la operación. Si no tengo internet, pues me conecto a mi modem inalámbrico de internet desde mi celular y continúo operando. Entonces, los planes de contingencia atacan interrupciones pequeñas, pero en la misma ubicación, en el mismo lugar. Más adelante, más arriba del plan de contingencia, está lo que se conoce como los planes de recuperación ante desastres, por sus siglas en inglés DRP. Los planes de recuperación ante desastres, el objetivo es poder darle continuidad única y exclusivamente a la infraestructura tecnológica de una organización, pero ante eventos graves, ante eventos de tipo desastre. Entonces acá ya no estamos hablando de interrupciones pequeñas como que se me dañó la fuente del servidor y tengo el otro servidor redundante en la misma ubicación, sino ya hablamos de eventos grandes como indisponibilidad total del data center, de pronto un ciberataque, un ransomware que me cifra toda la información de la base de datos y se definen estrategias de recuperación acá tecnológica. Acá las estrategias que se definen en un DRP comúnmente son, por ejemplo, tener un centro de cómputo alterno, un centro de datos alterno en otra ubicación, con un tercero, tener servicios en la nube, canales de comunicación redundantes, entre otros. Más arriba de un plan de recuperación ante desastres está lo que se conoce como los planes de continuidad de negocio. Los planes de continuidad de negocio ya no solo están enfocados a darle continuidad a la infraestructura tecnológica de una compañía, sino también a cada uno de los procesos, actividades o funciones de negocio, ante eventos también graves de tipo desastre. Acá lo que vemos es darle continuidad ya no solo a la infraestructura tecnológica, sino también tener en cuenta el recurso humano, las personas, instalaciones físicas, mis proveedores, cómo articular esto para poder darle continuidad a la operación en caso de eventos que puedan llegar a afectar la continuidad de los procesos. Más arriba de un plan de continuidad de negocio vemos lo que se conoce como planes de gestión de crisis. Una gestión de crisis lo que busca es proteger la reputación o el buen nombre de una organización. Comúnmente cuando se define un DRP o un BCP, se definen escenarios. Si me llega a ocurrir esto, mi estrategia va a ser esta. Si me llega a ocurrir esto otro, voy a hacer esto otro. Se documentan, se prueban, se definen procedimientos, políticas, entre otros. Pero cuando se me materializa una crisis es porque se me materializó un escenario que no tenía contemplado. Una crisis, por ejemplo, lo que vivimos en la pandemia, en muchas organizaciones obviamente no tenían contemplado dentro de sus planes de continuidad de negocio, sus planes de recuperación ante desastres, un escenario como una pandemia global. Esto se convirtió para muchas organizaciones en una crisis que se tiene que atender de alto nivel, a nivel ejecutivo, de alta dirección. Y acá se definen por lo general estrategias como
contratar personal, adquirir, arrendar instalaciones, fusionarse, cerrar instalaciones, entre otros. Pero más arriba de esto, y cuando hablamos acá de gestión de continuidad de negocio, hablamos de que hoy en día, y lo que veíamos anteriormente con los cambios de la normativa, es que ya no solo basta tener un plan de continuidad de negocio documentado o un plan de recuperación ante desastres documentado. Ahora la normativa nos está diciendo, usted debe definir, implementar, operar y mantener un sistema de gestión de continuidad de negocio. Un sistema de gestión que me permita a mí no solo tener documentado un plan, sino también poderlo probar y mantener en el tiempo, que sea vigente, que sea actual, que sea efectivo, que realmente cuando se me materialice algún escenario yo me pueda recuperar en los tiempos que yo definí que me debería recuperar y no solo tener algo documentado en papel. Eso es lo que define un sistema de gestión de continuidad de negocio, es plasmar mi plan de continuidad de negocio, mi plan de recuperación de desastres en un sistema gestionado, en un planear, hacer, verificar y actuar, que es lo que habla un sistema de gestión. Acá vamos a poner una pregunta a los asistentes para poder conocer su percepción y quiero conocer si ustedes han definido, implementado dentro de su entidad o la empresa donde pertenecen actualmente a un plan de continuidad de negocio o han implementado en algún momento un plan de recuperación ante desastres. Entonces vamos a darles unos segunditos para que puedan responder. Simplemente queremos conocer la percepción en este punto, si alguno de los presentes ya tiene implementado algún plan de continuidad de negocio, un plan de recuperación ante desastres. Vamos a ver las respuestas. Bueno, vemos que la mayoría de los presentes vemos que ya un 62% ha definido o implementado un plan de continuidad de negocio o ha definido e implementado un plan de recuperación ante desastres, ¿sí? Entonces, vemos todavía un porcentaje de 38% que no, de pronto no han abarcado este tema. Muchas veces vemos que las entidades a veces no me obligan, si no hay una normativa que me obligan, yo no lo hago. Pero vemos que hoy en día esto es una necesidad que hemos visto a través de la historia al poder considerar tener un plan de continuidad de negocio o un plan de recuperación ante desastres. Listo, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la presentación. Listo. Cuando hablamos de gestión de continuidad de negocio, es muy importante también considerar que cuando yo voy a definir e implementar un plan de continuidad de negocio, y para los que respondieron que si tienen definido e implementado un BCP, un DRP, yo creo que están familiarizados con esta gráfica. Y es que siempre que voy a definir e implementar un plan de continuidad de negocio, este tiene un ciclo de vida. Un ciclo de vida donde yo defino, analizo, diseño, ejecuto, ¿sí? Y posteriormente pruebo. Cuando digo analizar, acá vemos que tenemos dos etapas principales cuando definimos gestión de continuidad de negocio. La primera es que yo debo hacer un análisis de riesgo y un análisis de impacto al negocio. Estos dos elementos, tanto el VIA como el análisis de riesgo, son fundamentales para poder posteriormente diseñar e implementar mis estrategias de continuidad de negocio o mis estrategias de recuperación ante desastres. Posteriormente, documentar los planes y los procedimientos operativos que me van a ayudar a operacionalizar esa estrategia implementada y finalmente poder probar esas estrategias para poder medir si realmente están siendo efectivas o no, si requiero ejecutar, actualizar algún procedimiento o de pronto realizar alguna capacitación y entrenamiento al personal que tiene que operacionalizar estas estrategias. Esto a grandes rasgos es el ciclo de vida que yo debo realizar cuando estoy implementando, definiendo, operando, llámese un plan de continuidad de negocio o un plan de recuperación ante desastres. Vamos a ver a continuación cada una de estas etapas y lo que se debe considerar y tener en cuenta en cada una de estas etapas. La primera etapa es el análisis de riesgo. El análisis de riesgo, y acá la mayoría de entidades, empresas por lo general, y las que están obligadas, tienen un área de riesgo muy madura, donde identifican, actualizan riesgos de nivel operativo constantemente, hacen seguimiento y monitoreo y revisión a los riesgos que pueden llegar a afectar la operación de la compañía, y para esto utilizan diferentes metodologías, como vemos acá,
Hoy en día la más reconocida es la ISO 31000, que nos permiten llegar a establecer una evaluación de riesgos adecuada y un monitoreo y seguimiento a la evaluación de riesgos adecuada. Muchas organizaciones hoy en día se alinean a la ISO 32000 para la gestión de riesgos. Hay otras que también llegan a combinar metodologías, por ejemplo, una Magritte, un COSO, que son buenas prácticas también en gestión de riesgos. Entonces hacen combinaciones en temas de ISO 31000 con algo de COSO, con algo de Magritte. Y empresas también, como veíamos, que están obligadas a tener su sistema de gestión de seguridad de la información, pues integran mucho o tienen en cuenta lineamientos como la ISO 27005 para el tema de seguridad de la información. Pero cuando hablamos de continuidad de negocio, es muy importante que independientemente de la metodología que yo tenga, yo tengo que identificar también riesgos relacionados con la disponibilidad o la continuidad de la operación. Entonces, si hablamos de un plan de recuperación ante desastres, yo tengo que identificar riesgos enfocados a la disponibilidad de mi infraestructura tecnológica. Y cuando hablamos de un tema de continuidad de negocio, pues yo tengo que identificar riesgos enfocados a la disponibilidad de las funciones de negocio o las actividades dentro de la operación de mi negocio. Independientemente de la metodología que tengamos, es muy importante identificar estos riesgos acá dentro de la primera etapa del ciclo de vida. Posteriormente, pues bueno, acá vemos un ejemplo de riesgos. Esto es un reporte global de riesgos, donde vemos que, por ejemplo, el tema de social y específicamente enfocado al tema de enfermedades infecciosas se disparó, pues ya sabemos la razón, y está en un tema de probabilidad de impacto alto, que es el rombo rojo que está en la parte superior derecha. Pero también hay algo que se considera y debemos tener en cuenta en una gestión de riesgos, específicamente de continuidad de negocios, y el tema ambiental, ¿no? O el tema de una falla climática, o estamos propensos a un tema con el cambio climático, a un tema de desastres naturales. Siempre estamos propensos a un tema de una erupción volcánica, por ejemplo, en Quito, de un tema de terremotos, sismos, inundaciones, entre otros, que son eventos de riesgo que yo debo considerar y tener en cuenta dentro de la definición de mis planes de continuidad de negocio. Pero algo también relevante que vemos ahí en un rombo como color morado púrpura, que es el tema tecnológico, y que se disparó a raíz de la pandemia, es el tema de ciberataques. El tema de ciberataques se disparó a nivel global debido a que hubo un tema de trabajo remoto, se disparó la flexibilidad de las personas. Pues los ciberdelincuentes aprovecharon esto para poder materializar alguna de su malware y poder afectar a diferentes compañías. Entonces, ataques como de tipo phishing, de tipo ransomware, afectaron la disponibilidad y de la información de la data y como de las operaciones de las compañías. Entonces, un tema de gestión de continuidad de negocio es indispensable y es prioritario que yo tenga dentro de mis escenarios esos tipos de ataques. Bueno, luego de que yo tenga un análisis de riesgo como tal, yo tengo que hacer un análisis de impacto al negocio. Entonces, el análisis de impacto al negocio, por sus siglas en inglés de VIA, me ayuda a poder identificar impactos en el tiempo. ¿Qué impacto tengo yo en el negocio si yo no tengo disponible una actividad, si yo no puedo ejecutar una actividad durante determinado tiempo? Acá se identifican algunas variables que se conocen en el mundo de la continuidad de negocio como tiempos de recuperación objetivo, punto de restauración objetivo, servicio disponible objetivo. Son variables que nos ayudan a determinar y posteriormente priorizar cuáles son mis procesos críticos, cuáles son mis aplicaciones o sistemas de información crítico, con qué recursos opero yo, qué proveedores tengo y cuáles proveedores se convierten en proveedores críticos para mí, los flujos de información entre los procesos y las actividades, cómo el área tecnológica apoya la operación del funcional de una organización. Picos de operación, donde yo tengo picos de operación donde definitivamente no puedo llegar a tener por fuera o indisponible algún proceso o operación de negocio. Esto a la final me ayuda a priorizar. El vía es a determinar en qué tiempo yo me tengo que recuperar.
cuáles son mis actividades más críticas y en qué momento me tengo que recuperar cuando se me llegue a materializar un escenario de riesgo, ¿sí? Esto es lo importante que se define acá dentro de un análisis de impacto a negocio. Y ahora veamos en la normativa que le están dando relevancia a que yo tengo que revisar mi análisis de impacto a negocio. Y para los que respondieron sí en la pregunta de que yo sí tengo un plan de continuidad de negocio o un plan de recuperación ante desastres, les quiero hacer esta pregunta interactiva en este momento, por favor, para podérsela plasmar a ustedes. Y queremos conocer, y específicamente para los que respondieron sí a la pregunta de si tienen un plan de continuidad de negocio, un plan de recuperación ante desastres, si han actualizado su análisis de impacto a negocio o análisis de impacto a aplicaciones, si tienen un DRP, ¿hace cuánto lo han actualizado, por lo menos revisado? ¿Sí? Por lo menos los últimos 3 meses, en los últimos 6 meses, un año, o allá más de un año que no lo han revisado o actualizado. Queremos, por favor, si son tan amables de responder para conocer un poco la percepción referente al día, quién lo ha actualizado, de qué manera. Así que miremos las respuestas, por favor. Bueno, acá tenemos un 21%, me parece muy bien acá que por lo menos a los últimos 3 meses un 21% de los respondientes dijeron que ya han revisado, actualizado el VIA. Tenemos acá un 11% que dicen que por lo menos el último año ya lo revisaron o actualizado, pero hay otros que vemos que un 42% más de un año, seguido de un 26% que nunca lo ha realizado. Acá, de acuerdo a estas respuestas, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que muchas veces las organizaciones cuando definen o implementan un plan de continuidad de negocio, un plan de recuperación ante desastres, contratan una consultoría, lo dejan muy bien, lo definen sus estrategias, pero lo dejan ahí. Entonces, este vía va desactualizándose a través del tiempo. ¿Y qué nos dice la normativa para las entidades obligadas hoy en día? Dicen, señores, usted puede tener un plan de continuidad de negocio, pero si usted me dice que el vía lleva más de un año que no lo ha actualizado, por lo menos revisado, pues esto me da a entender a mí que su plan de continuidad de negocio o su plan de recuperación ante desastres no es eficiente, no es efectivo. Que puede llegar a ocurrir que cuando le pase a usted algún escenario de riesgo, realmente no se pueda recuperar en los tiempos que dijo que se iba a recuperar en el vía. Entonces, por eso es muy importante acá, y la normativa hoy lo dice, es que yo tengo que por lo menos revisar o actualizar mi vía por lo menos una vez al año, por lo menos, ¿vale? Listo. Entonces, continuando con la presentación, cuando yo ya tengo un análisis de impacto a negocio, un análisis de riesgo, empiezo a definir las estrategias de continuidad de negocio o las estrategias de recuperación ante desastres. Entonces, dentro de las estrategias, lo primero que hago cuando yo voy a definir una estrategia es cuáles son mis escenarios. ¿Cuáles escenarios voy a definir? O sea, mis estrategias se basan en escenarios. ¿De dónde salen los escenarios? De mi análisis de riesgo, de los más probables. Posteriormente, yo defino estrategias o alternativas de estrategias de recuperación o continuidad para cada uno de estos escenarios planteados. Para cada una de esas estrategias, posteriormente defino qué recursos necesito para implementar esas estrategias. Van a haber estrategias que son fácilmente de implementar o que de pronto yo ya tengo implementada y es de pronto fortalecer. ¿Cómo pueden haber estrategias que requieran una inversión adicional para la compañía? Cuando yo defino estrategias es importante realizar un análisis costo-beneficio de cada una de estas estrategias. Debemos llegar a un punto de equilibrio. Si yo me quiero recuperar en 2 horas, pues porque mi negocio me lo pide así, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que implementar una estrategia que puede ser costosa para mí. Pero si yo me puedo recuperar en 5 horas, 6 horas, 8 horas, una semana, asimismo la estrategia puede ser menos redundante y puede llegar a costar menos. Tenemos que llegar a un equilibrio por eso. Posteriormente, cada una de las estrategias de recuperación ante desastres o de continuidad de negocio deben ser seleccionadas y aprobadas por la alta dirección, porque como les comentaba anteriormente, esto puede llegar a requerir una inversión adicional. Entonces, por ejemplo, para entidades del sector financiero, pues obviamente mucha de la operación se soporta en la tecnología y como ustedes saben, las estrategias de recuperación tecnológica son las más costosas, ¿sí?
y más en una entidad financiera donde de pronto tenemos tiempos de recuperación casi de cero. Eso implica implementar una infraestructura tecnológica redundante en sitios alternos, con servicios, soporte, mantenimiento de proveedores que puede llegar a requerir un fee, un pago mensual o anual bastante alto en inversiones. Entonces, es muy importante poder seleccionar acá las estrategias que pueden llegar a tener un punto de equilibrio y que me ayuden a recuperar en los tiempos que necesita el negocio, pero al mismo tiempo no me sea muy costosa. Bueno, acá en los escenarios vemos un ejemplo de que los principales escenarios, vemos acá escenarios, cuando definimos escenarios dentro de las estrategias, pues hay diferentes tipos de escenarios. Vemos escenarios enfocados a instalaciones. Entonces, de pronto hay escenarios de disponibilidad de una instalación física o no acceso a una instalación física. ¿Qué estrategia podría yo implementar para un escenario donde yo tenga indisponibilidad de mi instalación física? Depende de la instalación, ¿no? Y hoy en día con el paro que se está viviendo en Ecuador, muchas veces, pues, ¿qué pasa? No tenemos acceso a las instalaciones físicas de una oficina, de una empresa, y tenemos que desplazarnos a otra ubicación o trabajar remoto desde casa. Esas son estrategias que se pueden llegar a implementar cuando hay indisponibilidad de instalaciones. O cuando son escenarios de tipo desastre natural que puede llegar a afectar directamente la operación. También vemos escenarios de tipos tecnológicos como fallas de infraestructura tecnológica, indisponibilidad de infraestructura tecnológica o también debido a ciberataques. El tema de enfermedad biológica o pandemias hoy en día hace parte, a partir de lo que nos sucedió con la pandemia, hace parte de los escenarios que tienen que aparecer dentro de un plan de continuidad de negocio. Escenarios por indisponibilidad de proveedores o terceras partes, proveedores críticos, mi cadena de suministro es importante acá también. Escenarios políticos, económicos o sociales, como los que se está viviendo hoy en día en Ecuador, son escenarios que yo debo contemplar y basados en esos escenarios tengo que definir estrategias para poderme recuperar adecuadamente. ¿Qué opciones de recuperación tengo posteriormente basado en estas estrategias? Podemos llegar a desarrollar procedimientos manuales o alternativos. Muchas de las estrategias simplemente se pueden llegar a definir documentando un procedimiento y sensibilizando al personal sobre ese procedimiento. Entonces no requiere una inversión adicional, sino es simplemente documentar, formalizar procedimientos operativos y capacitar al personal para que los siga y los cumpla. Otros escenarios que pueden llegar a implementarse, otras estrategias que pueden llegar a implementarse, pueden llegar a hacer, desarrollar acuerdos recíprocos con otra organización similar. Entonces, muchas entidades financieras o organizaciones del mismo sector hacen acuerdos con otras. Entonces dicen, mire, yo tengo acá un espacio disponible en mi edificio. Si usted llega a requerirlo para que su personal trabaje, puede usarlo cuando se ocurra a usted algo. Y de igual manera, cuando yo necesite, puedo usar un espacio suyo en su ubicación. Son a veces acuerdos que se hacen entre organizaciones para así, digamos, reducir costos. Yo no me pongo a alquilar una ubicación o comprar un edificio, sino simplemente cuando me ocurra la situación, yo ya tengo un acuerdo con esta otra empresa que me va a facilitar el espacio físico para poder yo operar desde allí. También podemos tener temas como proveedores alternos, en el caso de cuando tenemos proveedores críticos, si no llega a estar disponible, no depender de un único proveedor, tener sitios alternos de operación. Cuando hablamos de tecnologías, obviamente los data centers o los centros de cómputo alterno que yo puedo tener propios en otra ubicación. Entonces, por lo general, muchas organizaciones, entidades en Ecuador tienen su centro de cómputo principal en Quito y mi alterno en Guayaquil, o viceversa. O hay otras que pues ya migran servicios a la nube, entonces ya no dependen de una ubicación física, todo está en una nube, puede ser con AWS, con Azure, con Google Cloud. Eso así a grandes rasgos quería presentar sobre el tema de recuperación ante desastres. Vamos a lanzar una pregunta. Quiero conocer acá de parte de ustedes la percepción, sí, de los presentes ya han implementado alguna estrategia o cuentan con alguna estrategia de continuidad de negocio, recuperación tecnológica ya implementadas. Entonces, queremos conocer si ya tienen estrategias de continuidad, de pronto sitios alternos, trabajo remoto, con lo que está sucediendo hoy del paro, cómo están trabajando, si tienen estrategias de continuidad o los cogió desprevenidos. Para temas de recuperación tecnológica, si de pronto ya tienen data center alterno, centro de cómputo alterno en otra ubicación propio o con un proveedor,
o servicios en la nube. Listo. Miremos las respuestas, por favor. Bien, en la mayoría que ya cuenta con plan de continuidad de negocio y recuperación ante desastres, ya un 86% vemos que ya cuentan con estrategias de continuidad de recuperación tecnológicas implementadas. Entonces, me parece muy bien y eso ve un esfuerzo en el trabajar. Es muy importante y veamos comparando con los resultados del análisis de impacto al negocio. Si yo tengo estrategias de continuidad de negocio y recuperación tecnológica ya implementadas, pero mi análisis de impacto al negocio está desactualizado, que ya llevo más de un año que no lo he actualizado, entonces realmente sí están siendo efectivas estas estrategias de continuidad de negocio y recuperación tecnológicas que ya tengo implementadas. Esto es una pregunta que podríamos hacernos al interior. De pronto sería bueno revisarlas o cómo yo determino si la estrategia realmente está siendo efectiva con las pruebas, que posteriormente ya vamos a ver en la presentación, y haciendo una revisión, una actualización del análisis de impacto al negocio. Gracias. Bueno, continuando acá, posteriormente cuando yo ya tengo mis estrategias implementadas, un VIA, un análisis de riesgo, pues yo tengo que documentar el plan. El plan de continuidad de negocio es como la columna vertebral. El plan de continuidad de negocio me ayuda a determinar cómo voy a gestionar y administrar el plan y también cómo voy a operar en el caso de que se me materialice alguno de esos escenarios que yo definí. Si se me materializa algunos escenarios, ¿cómo voy a operar? ¿De qué manera? ¿Cómo me recupero? ¿Hacia dónde me tengo que desplazar? ¿Qué proveedores debo contactar? Y posteriormente, ¿cómo actualizo el plan? ¿Cada cuánto? ¿De qué manera? ¿Cómo se actualizan los procedimientos operativos? ¿Quién los tiene que actualizar? ¿Cada cuánto? ¿Cómo audito mi plan? ¿Sí? Esto es lo que me ayuda a tener mi plan de continuidad de negocio. Entonces, mi plan de continuidad de negocio es una serie de procedimientos, de políticas que ayudan a operacionalizar la continuidad de negocio en la compañía. Cuando yo tengo también un plan de continuidad de negocio, pues algo muy importante es poder determinar mi gobierno de continuidad, roles y responsabilidades, ¿no? Cuando yo tengo un gobierno de continuidad de negocio, pues hay unos niveles estratégicos, tácticos y operativos. Debo tener un comité de continuidad de negocio, por lo menos que un comité de riesgos contenga las funciones formalizadas de continuidad de negocio. Debo tener unos líderes de equipo de respuesta y recuperación y unos equipos que sean conscientes y conozcan qué procedimientos deben aplicar y qué deben hacer cuando se me materialice cada escenario. ¿Cómo debo actuar? ¿De qué manera debo actuar? Esto es muy importante y muy relevante en un plan de continuidad de negocio. Debo tenerlos entrenados y capacitados regularmente también. Deben estar involucrados en las pruebas que yo ejecuto para poder probar si mi estrategia está siendo efectiva o no está siendo efectiva. Algo muy importante en mi plan de continuidad de negocio es que este se tiene que integrar con otros planes. Por lo general, las compañías ya tienen sus planes de atención de emergencia por cada ubicación, pero estos planes de atención de emergencia se tiene que hablar con el plan de continuidad de negocio, ¿sí? Cuando comúnmente se ven mucho en las organizaciones de que mi plan de atención de emergencia se entrena al personal, tiene los elementos que me piden por normativa, los bomberos, entre otros, y hago pruebas regularmente, hago simulacros de evacuación. Eso por lo general lo tienen muy maduro. Hay un responsable en la Organización de Seguridad y Salud Ocupacional encargado o responsables encargados de operacionalizar mi plan de emergencias. Pero esto nunca se habla con mi plan de continuidad de negocio y esto es un error. Cuando yo ejecuto pruebas deberíamos hacer pruebas integrales. Mi plan de continuidad de negocio tiene que hablarse y como veíamos en el principio, la emergencia es la base de la continuidad de negocio, entonces tienen que estar interactuando constantemente. Por otro lado está el tema de recuperación ante desastres. Mi plan de recuperación ante desastres, recordemos que es un tema que se enfoca únicamente a recuperación tecnológica, tiene que estar hablándose con mi plan de continuidad de negocio. Porque pues cuando ocurre un evento de tipo tecnológico, pues eso afecta directamente la operación del negocio, pues se tiene que estar hablando y cómo se deben hablar. Y por otro lado, la gestión de crisis, pues cada vez que se me activa ya sea un BCP, un DRP, un tema de atención de emergencia, se tiene que activar un tema de comunicaciones en crisis en la empresa para poder dar una respuesta rápida y efectiva a lo que nos puede estar ocurriendo. Bueno, acá vemos un ejemplo de la respuesta y recuperación o lo que podríamos ver cuando me ocurre un incidente, un evento. Si me ocurre un incidente,
este puede llegar a tener un tiempo de respuesta. Este tiempo de respuesta, pues, cuando ocurre un incidente, ¿qué es lo primero que entra? Pues la gestión de incidentes, donde entra a evaluar, ya sea tanto la gestión de incidentes o la atención de emergencias, a evaluar este incidente, qué tipo de incidente es, ¿sí? Yo me puedo recuperar un incidente pequeño, un incidente tecnológico pequeño, o definitivamente es algo un poco más grave que requiere una respuesta inicial y poder gestionar una evaluación de daños. Entonces, cuando hablamos, dependiendo del tipo de incidente, pueden haber un incidente de tipo desastre natural que inmediatamente involucre una evaluación de daños y entre la atención de emergencias en primera instancia. Como puede haber incidentes desde el punto de vista tecnológico, en disponibilidad de una base de datos, de un sistema de información que me pueda afectar la operación, y acá se requiere una evaluación por parte del personal de tecnología para determinar si posteriormente vamos a declarar o activar mi plan de recuperación ante desastres o mi plan de continuidad de negocio. Entonces, hay un proceso acá de toma de decisiones, dependiendo del tipo de incidentes. Como vemos, la gestión de incidentes es como mi disparador, es lo que me ayuda a evaluar qué está ocurriendo. Y se debería también integrar. Hay incidentes que pueden ocurrir en la organización desde el punto de vista tecnológico, ambiental, incidentes de tipo social, incidentes de seguridad de la información, incidentes de seguridad física, y todos estos al final pueden llegar a afectar la continuidad de negocio, ¿sí? Entonces es muy importante hacer un proceso de evaluación de daños integral y posteriormente llegar a evaluar si esto que me está ocurriendo es un tema que puedo mitigar con un plan de contingencia o definitivamente necesitamos activar una gestión de crisis o, o mi plan de continuidad de negocio o mi plan de recuperación ante desastres. Si yo veo que no me puedo recuperar en un tiempo por el incidente que me está presentando, pues yo tengo que activar mi plan de continuidad de negocio, mi plan de recuperación ante desastres. Acá es donde ya entramos a aplicar los procedimientos operativos y activar las estrategias que yo ya tenga implementadas en su momento para poder dar restauración y recuperación al negocio en los tiempos previamente definidos en el BIA, ¿sí? Entonces, esto a grandes rasgos quería mostrarles acá en la gráfica cómo es el ciclo de poder dar una respuesta ante un incidente y de qué manera podemos responder. Y vemos acá, obviamente, que la recuperación ante desastres o la continuidad de negocio pues son elementos fundamentales para poder continuar en caso de algún evento que se pueda presentar. Bueno, algo muy importante acá para poder dar una respuesta rápida es poder tener los procedimientos operativos realmente documentados y probados. Los procedimientos operativos me ayudan a dar una respuesta, una recuperación adecuada y poder aplicar y recuperarme en los tiempos que yo tengo definido. Los procedimientos operativos tienen que llegar a un nivel de detalle apropiado que pueda llegar a la persona que tiene que aplicarlo, poderlo aplicar eficientemente. Entonces, esos procedimientos operativos deben tener un paso a paso, no ser muy complejos ni muy ambiguos y permitir posteriormente ejecutar pruebas y realizar entrenamientos sobre estos procedimientos al personal responsable de aplicarlos. Entonces, esos procedimientos pueden ser técnicos, estamos hablando de un DRP, pues son procedimientos de cómo yo recupero o restauro una aplicación en otra ubicación, en otro data center, o si son de tipo BSP, son procedimientos de cómo yo me desplazo a otra ubicación, o cómo voy a hacer teletrabajo, o cómo yo voy a contactar al proveedor alterno, entre otros. Algo muy importante acá, posteriormente que ya tengo las estrategias, los procedimientos, son las pruebas. Y como veamos en la normativa, esto es muy importante. Yo tengo que ejecutar pruebas año tras año, las estrategias que yo tengo implementadas. Entonces, las pruebas posteriormente se definen por medio de un plan de pruebas. Yo anualmente debo tener documentado cuál es el plan de pruebas. El plan de pruebas se determinan en poder llegar a decir qué pruebas voy a ejecutar, sobre qué escenarios y qué tipo de prueba, ¿sí? A veces muchas entidades pecan en que de pronto tienen muy fuerte, muy bien montado el plan de recuperación ante desastres, el DRP, tienen estrategias muy bien implementadas y las prueban regularmente, pero se olvidan del tema de continuidad. Y recordemos que la normativa hoy dice que usted ya tiene que pensar en un sistema de gestión de continuidad de negocio, alineado a la ISO 22301.
que es, es el estándar enfocado en temas de sistemas de gestión de continuidad de negocio. Entonces ya no es suficiente con que yo sea muy eficiente con las pruebas tecnológicas. Yo tengo que hacer pruebas también enfocadas a mi plan de continuidad de negocio, integrales, donde integre temas de atención de emergencia, indisponibilidad de procesos críticos y obviamente el tecnológico, no solo uno. Entonces acá vemos el tema de pruebas. Yo tengo que preparar un guión de pruebas, ejecutar la prueba. Hay diferentes tipos de pruebas que se pueden ejecutar. Hay pruebas de escritorios donde se validan simplemente los procedimientos operativos y es conocido por cada una de las personas. Pero hay también pruebas funcionales o integrales donde yo ya pruebo y hago simulaciones reales sobre los escenarios para poder entrenar un poco más al personal al respecto. Después de cada prueba, yo tengo que hacer una evaluación de las pruebas para determinar si esa prueba fue efectiva o no, una encuesta de satisfacción al personal que participó en la prueba y posteriormente genero un informe. Este informe de pruebas puede llegar a tener unas lecciones aprendidas. Teníamos que recuperarnos en 2 horas, nos demoramos 4 horas. Cuando fuimos a subir este servicio no subió adecuadamente. El proveedor no responde en el tiempo que debería responder de acuerdo a los acuerdos de niveles de servicio. El personal que tenía que recuperar no entendía y no conocía el procedimiento. El paso 2 que dice el procedimiento no era el paso generar un disparador de una mejora, una actualización a procedimientos, de pronto una capacitación, un entrenamiento al personal que participó en la prueba, y me puede llegar a generar una actualización de mis estrategias de recuperación o de mi plan de continuidad de negocio. Entonces, cuando hablamos de que hay mejora continua es porque yo no solo ejecuto pruebas y ya, sino a partir de las pruebas yo genero mejoras a mi plan de continuidad de negocio o a mi plan de recuperación ante desastres. Listo, acá vamos a generar una pregunta interactiva para conocer si de pronto ustedes ya ejecutan planes de continuidad de negocio o planes de recuperación ante desastres. Por favor. Bueno, entonces acá vamos a ver es con qué periodicidad usted ejecuta pruebas de continuidad de negocio o pruebas de recuperación tecnológica. Entonces, de pronto los que responden, su mayoría que ya tenían estrategias implementadas, cada cuánto prueban esas estrategias. Entonces, 1 vez al año, más de 2 veces al año o nunca ha realizado pruebas. Vamos a ver las respuestas, por favor. Muy bien, acá la mayoría de las respuestas, de un 71% que ejecuta pruebas por lo menos 1 vez al año, ¿sí? O algunos más de 2 veces al año, ¿sí? Es muy importante acá pues el tema de pruebas integrales, ¿no? De pronto no enfocarse solo a hacer pruebas tecnológicas o solo pruebas de atención de emergencias, sino pues verlo como un todo también. Muy bien, muchas gracias. Entonces acá ya con estas respuestas, pues vamos a pasar a un tema con Ricardo sobre el esquema de recuperación ante desastres para ya poder finalizar este webinar. Muchas gracias por su asistencia. Juan Continúa, Pablo, Ricardo. hay una pregunta en el chat. Juan Pablo, hay una pregunta en el chat, sería bueno que la veas. La estoy Yo la puedo viendo. leer, no te preocupes. Sí. Debemos definir, Jaime nos pregunta, ¿debemos definir estrategias a aquellos procesos que su tiempo máximo de tolerancia es superior del RTO definido para recuperación? Ok. El tiempo RTO es el tiempo en que yo me debo recuperar. El tiempo máximo de tolerancia, el MTPD, es un tiempo que es más largo que el RTO. Entonces, ¿a qué yo debo definirle estrategias? Yo debo definirle estrategias a lo que yo tenga, a lo que sea más crítico para mí. ¿Cómo yo defino qué es lo más crítico para mí? A partir del VIA. El VIA es el que a mí me lleva a determinar qué es lo que es crítico o no es crítico para mí. Entonces, en el VIA yo defino una variable que es el tiempo de RTO, tiempo de recuperación objetivo. Entonces, depende de la compañía o de la naturaleza de la empresa. Hay empresas que dicen, si mi RTO va de 0 a 8 horas, eso va a ser crítico para mí, de criticidad alta. De 8 horas a 72 horas va a ser criticidad media. Y todo lo que se tenga que recuperar más de una semana, para mí va a ser
un RTO superior a una semana para ver, me iba a ser criticidad baja. Entonces, posteriormente las estrategias saqué la foco a lo que me dio criticidad alta, a lo que yo tengo que recuperarme en menos de 8 horas. Pero hay empresas que determinan que la criticidad va a ser solo de 0 a 4 horas. Todo lo que quede dentro de mi vida entre 0, que se debe recuperar entre un 0 y 4 horas, eso va a ser lo crítico para mí y yo le recupero, yo le defino estrategias a eso. Eso, Jaime, para aclararles un poco, depende de la empresa, depende de la naturaleza. Cuando hablamos de un sector financiero, banca, por ejemplo, los RTOs, las estrategias se enfocan a lo que se tiene que recuperar en menos de 6 horas, por lo general. ¿Sí? En cambio, hay empresas que su RTO puede ser un poco más amplio. Estoy hablando de RTO. El MTP va mucho más allá y es un tema que no deberíamos llegar posteriormente. Espero haber aclarado la pregunta. Sí, muy buenos días con todos. Mi nombre es Ricardo Rodríguez, soy arquitecto de plataforma de TI. ¿Me confirman si me escuchan bien? Disculpen el ruido nomás. ¿Qué te escuchamos, Ricardo? Gracias, Lulu. Ya. Bueno, les voy a hablar un poquito ya de un esquema de recuperación ante desastres. Juan Pablo ya hizo el overview de todos los esquemas en lo que tiene que ver con el respecto a la continuidad de negocios, y uno de los puntos principales, o al menos donde por lo general empiezan las organizaciones, es con contar un esquema de recuperación ante desastres. Ya, gracias. Ya, para poder contar con un esquema de recuperación ante desastres, lo mínimo indispensable es que se requieren son tres aspectos. ¿Ya? El primero es contar con un sitio de contingencia o un sitio alterno, es decir, un lugar donde se van a estar recuperando todos los equipos y todos los servicios que la empresa requiere para poder operar, ¿verdad? Por otro lado, se requiere una herramienta que nos permita hacer una réplica de datos, ¿verdad? Esta réplica de datos puede ser por hardware, es decir, a nivel de almacenamiento, o directamente por software con diferentes mecanismos que existen en el mercado, ¿verdad? Y la tercera herramienta que se necesita es un orquestador. ¿Ya? En ese sentido, para poder brindar un esquema de recuperación de desastres, ¿ya? Esto, lo que les acabé de mencionar, son tres aspectos tecnológicos que van muy de la mano con todo lo que mencionó Juan Pablo con respecto a los procesos. Es decir, el levantamiento de el mapa de servicios que brinda los diferentes aplicativos hacia la empresa, ¿no? Una vez que se tiene este mapa de servicios y se tiene esta relación entre cada servicio, se determina todos los equipos indispensables que necesitan ser replicados para poder continuar una operación, así sea en modo, como quien dice, básico, ¿no? ¿Ya? Ahí, dependiendo de la organización, puede decir, no, el 100% de los servicios los voy a tener en un ambiente de contingencia, o simplemente prioriza únicamente aquellos equipos o servicios críticos, ¿no? Entonces, como les decía, por un lado tenemos el data center principal, donde tenemos todos los servicios operando, ¿ya? Por lo general con cierto esquema de redundancia, no solamente a nivel de fierro, sino a nivel de plataformas, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos el data center alterno o data center de contingencia. Entonces, el paso inicial es identificar todo este mapa de servicios que están interconectados y que son necesarios para poder brindar la operación, ya sea en capacidad, como quien dice, limitada, en capacidad mínima o en capacidad normal, dependiendo la estrategia de cada empresa, ¿no? Entonces, una vez que tenemos este data center de contingencia y tenemos obviamente la capacidad para
recolectar todos esos equipos, se empieza a contar una réplica. Entonces necesitamos una herramienta que nos permita replicar la información. Se van asociando los servicios, ¿ya? Y se van determinando RPOs por grupos de servicio, de tal manera de que los más críticos, ¿verdad?, van a tener un RPO menor. El RPO, como bien mencionaba Juan Pablo, es el tiempo mínimo que los datos van a estar, como quien dice, guardados en otro lado, ¿ya? Pueden ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, puede ser una hora, depende de de las herramientas y los recursos que cuente la organización, ¿verdad? Entonces, una vez que se replican todas estas máquinas virtuales, ¿verdad? Pues procedemos a contar con un esquema de orquestación, ¿ya? ¿Qué es la orquestación? La orquestación es la herramienta que nos permite levantar los servicios, hacer el switch entre el data center principal y el data center de contingencia para ir levantando servicios dependiendo de la dependencia, valga la redundancia, entre cada uno. Es decir, primero se levantan todos los equipamientos de red, primero se hace el pase de todo el tema de direccionamiento, ¿verdad? Para poder llegar a este sitio de contingencia, luego se levanta, por decir, servicios como DNS, servicios directorio activo, ya todos los servicios que son básicos e imprescindibles para el resto de servicios, ¿ya? Y posteriormente se van encendiendo o aplicando, ¿ya? Levantando todos los servicios que son críticos, dependiendo de los más críticos primero, hasta el final de los servicios que están definidos dentro del esquema de contingencia. Esta orquestación, ¿verdad? Como sabemos, puede tomar algún tiempo. Entonces, ese tiempo es lo que se determina el RTO. Es el tiempo en que termina de levantar los servicios, ¿verdad?, para poder continuar la operación. Esto por lo general se hace por grupos de servicios, ¿no? Entonces, contamos con ciertas herramientas, por ejemplo, para el ambiente virtual de VMware, tenemos el Site Recovery Manager, que es un orquestador y se basa en el VSP Replicator, que es la herramienta que permite hacer la replicación a nivel de software. También podemos hacer integraciones con cajas de almacenamiento como Hitachi, como HP, ¿verdad? De tal manera de que toda la parte de la réplica se la dejamos a el hardware, dependiendo de la estrategia de cada empresa. Entonces, una vez que levanta y orquesta los servicios, ya la empresa puede estar operando en el ambiente de contingencia o en el data center alterno que se llama. Asimismo, una vez que se recupera el data center principal, este conjunto de herramientas nos permite hacer el retorno hacia el data center principal. Es decir, hacemos una réplica ya en sentido contrario del ambiente alterno hacia el sitio principal. Hacemos la réplica primero, una vez que ya contamos con la réplica, como quien dice, sincronizada al día, empieza el orquestador a hacer el mismo levantamiento de servicios, ya descartando la parte de contingencia, ¿verdad? Y levantando todos los servicios una vez más en el data center principal. Todas las acciones documentadas que se hicieron para hacer el paso hacia el data center alterno o contingencia van a ser similares, ¿verdad?, para hacer el levantamiento nuevamente hacia el data center principal. Continuemos, Felicia, por favor. En el caso anterior, son esquemas que se hacen sobre ambientes virtuales. Ahora, también hay plataformas que cuentan con su propio servicio para poder hacer esta réplica. En el caso de Oracle, utiliza un servicio que se llama DataGuard, ¿verdad?, que es para replicar su base de datos. Y esta réplica, dependiendo los recursos de la empresa, en este caso latencia del ancho de banda, ¿verdad?, la ubicación, si
el origen y el destino tienen similares características de infraestructura. Puede ser de tipo síncrono, es decir, en el momento que yo confirmo la transacción en el sitio principal, no doy la respuesta hacia el cliente, sino cuando ya está confirmado que en el sitio de contingencia también está el dato. Es decir, ese es un modo síncrono. O puede ser asíncrono, donde hay un cierto delay entre el dato que se guarda en el sitio principal y el dato que es replicado hacia el sitio de contingencia. ¿Ya? En este caso, por lo general, las plataformas de base de datos tienen sus propios mecanismos para poder brindar este servicio, ¿no? En el caso de Oracle, como les decía, se llamaba DataGuard el servicio. En el caso de, por ejemplo, de SQL Server de Microsoft, se llama Always On, que es una característica propia de la base de datos SQL Server. Esto es un overview muy rápido, ¿verdad? Para un esquema de contingencia y para un esquema de recuperación de desastres. Entonces, recordemos, para poder contar con un esquema de recuperación de desastres, necesitamos primero un sitio donde está el data center alterno, que puede ser on-premise, puede ser en otra ciudad, puede ser en la nube, ¿ya? O puede ser incluso en la misma ciudad, pero digamos con una diferencia de al menos 50 kilómetros. Y por otro lado, tenemos las otras dos herramientas que son la parte de la réplica para asegurar que el dato esté tanto en el sitio principal como en el contingente. Y por último, el orquestador, ¿ya? Que es para levantar los servicios de manera ordenada y que no exista interrupción o que la interrupción del servicio sea lo menor posible, ¿no? Todo esto enmarcado dentro de un proceso, de personas, ¿verdad? Con diferentes roles, basado en lo que dijo Juan Pablo, ¿no? O sea, digamos que las herramientas ayudan, pero obviamente el esquema ya define la organización. Y sí, veo en el chat que mencionan que es ideal contarlo con una ubicación fuera del país, ¿ya? De hecho, lo ideal es contar con una ubicación donde la latencia de los aplicativos no impacte mayormente a los usuarios. Si los aplicativos permiten una latencia lo suficientemente larga para poder contar el data center de contingencia en otro país, ese es el esquema ideal. Pero muchas veces hay restricciones de los aplicativos para poder tener esta réplica, ¿no? Bueno, Edwin hace la aclaración de que no tiene que ser en la misma ciudad. Sí, el esquema de recuperación de desastres precisamente lo que indica es que mínimo debe ser 50 kilómetros. Lo ideal es que sea definitivamente en otra ciudad, ¿no? Eso en un overview muy general de lo que es un esquema de recuperación de desastres. Ahora, si ya necesitan algo más particular en lo cual les podamos colaborar, con gusto, ahí dejamos nuestros datos para que nos puedan contactar y poder realizar un aterrizamiento de los servicios o las necesidades acorde a cada una de las empresas, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, ahí si tenemos alguna duda adicional, están nuestros datos para que se puedan comunicar y poder ampliar con más detalles sobre los servicios de gestión de continuidad de negocios, ¿no? En este momento les va a aparecer una encuesta que no les tomará más de 30 segundos. Por favor, necesitamos su colaboración llenando la misma. El link de la encuesta está ahorita en el chat. Por favor, si es que nos pueden ayudar, son 3 preguntas súper rápidas que apreciaríamos mucho tener su feedback. Eso nos permitirá mejorar las experiencias de contenido que tenemos y preparamos para ustedes. Bueno, mientras llenan la encuestita, quiero agradecerles por habernos dedicado un espacio y asistir a este webinar, que tiene como finalidad
brindarles apoyo y asesoramiento para mejorar el nivel de madurez que tienen los servicios de recuperación de desastres. Esperamos que haya sido de mucha utilidad. Muchísimas gracias a todos los que han asistido y a nuestros panelistas.